ilusión de que el gobierno de soluciones tiene algún fundamento, en la medida en que por lo menos hay algunas generaciones de gente todavía que tienen la idea de que el gobierno debe procurar el bienestar de la gente que vive en un país, cosa que se está abandonando por un pero el gobierno... por el predominio de un pensamiento en el cual este tipo de desgracias son como los huracanes que pasan por Centroamérica, ¿no? Vienen y no se puede hacer nada con ellos. Entonces, porque digo, no solo el gobierno radical ha pensado que se pueden hacer determinadas cosas por voluntarismo en la economía. También hubo un gobierno peronista que decidió que podía dejar fijo el valor del peso en $1 y el del dólar en un peso, puede dejar fijo por todos los siglos de los siglos, pasara lo que pasara. El gasto no lo va a dejar fijo. Bueno, pero la variable de ajuste iba a ser la producción argentina, el salario, un incremento brutal de productividad forzado, y bueno, y llega a una situación, no sé, con 15 millones de pobres, 8 millones de desempleados. Pero los gobiernos inciden en el plazo medio, es decir, la gente parece actuar como si dijera, bueno, saca mañana el decreto de la felicidad popular y se produce la felicidad popular. En realidad los gobiernos, ¿en qué inciden? Inciden en determinar, en generar el nivel de gasto público. Es decir, en la medida que el gobierno genera un nivel de gasto público que no se puede financiar con recursos, con recursos tributarios medianos, lo que hace es subir lo que se llama el costo país hasta un punto en que simplemente deja de funcionar. Pero también incide en el grado de confianza. No hay que olvidar que esto empezó con un escándalo de corrupción enorme en el Senado, del cual De la Rúa no es ingenuo ni inocente. Es decir, para que se votaran las leyes que quería de urgencia. Y luego hay el pacto, que salió un artículo feroz hace poquito en página 12 de Feynman, con un título irreproducible por radio, sí, supongo, sí. Donde habla de la foto de Menem y De la Rúa en la casa que se puso rosada de vergüenza, decía, la ¿verdad? de los médicos. Sí, ahí está, de un proctólogo gallego, decía el argentino, ¿no? Pero a lo que voy es, no creo que sea inocente del todo, si bien esto que dice, ¿no, Daniel? Es decir, esperar utópicamente o quiméricamente de un gobierno que haga la felicidad es algo evidentemente poco plausible, ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo, pero creo que han llegado señales más que confusas de un gobierno que aparentaba ser la transparencia, la glasnost, luego de los oscuros negocios de toda suerte, del menemismo, del menemato, como dicen los enemigos, pero digo, el escándalo del Senado, que propicia nada menos, no olvidemos, que la renuncia del vicepresidente no es menor, no fue un diputado que se calentó y se fue, se va el vice, ¿no? Y se empieza a disgregar, yo puedo contar ahora porque pasó mucho tiempo que hice un estudio de este tipo cualitativo en todo el Gran Buenos Aires y en Buenos Aires antes de la elección, y qué se decía de la alianza en ese momento pre-triunfo de la alianza, que era un saco de gatos, eran las expresiones más recurrentes, la gente no se comía la pastilla, es decir, no creían que había algo más que la ambición. Y yo quería decir solo esto. Bueno, pero es que aquí podíamos apuntar algo que quizás se relaciona con estos estallidos del día de ayer. ¿Por qué ganó la alianza? Porque la gente no quería más el gobierno de Menem. Pero lo que no quería era la corrupción del gobierno de Menem. De acuerdo, pero lo que quiero decir es, la gente no votó a la alianza absolutamente convencida de que la alianza fuera la solución. Fue más bien un voto castigo al gobierno de Menem, ¿no? Pero es importante lo que tú decías, Fernando, de que el propio De la Rúa, en el manejo de esa crisis, empezó a contribuir en gran forma a desarticular el esbozo de esperanza que había con su gobierno. Porque acá el factor subjetivo, digo, lo vimos anoche, la medida en que la gente realmente crea que a pesar de que la cosa está muy difícil, el gobierno está haciendo con buena voluntad todo lo que puede, bueno, ese es un factor clave. Eso fue lo que le costó ayer la cabeza a Cavallo. Justamente que la gente no creía que estaba haciendo con buena voluntad lo mejor para el país. Y esa pérdida de credibilidad empezó sin ninguna duda con el escándalo del Senado. Volvemos brevemente a Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Creo que nuestra tolerancia hacia el deporte de torear a la policía es un error gravísimo. Si recién decían, yo estaba mirando la televisión como todos, y entonces decían, no, que el nivel de la represión es horrible, la sacan a la pobre mujer de los pelos. La policía desde las 8 es un deporte de contacto en el que cada uno hace un esfuerzo por hacer que la policía se salga de control. Entonces hay un número elevado de personas tratando de lograr inducir a la policía en un error de pérdida de control para generar más conflicto. ¿Eso está bien? No, para mí eso está espantoso. ¿Por qué no tratan de hacer lo mismo con la policía de Nueva York? Yo quisiera contrastar la imagen que veíamos recién en Todo Noticias en vivo, ¿no? En la Plaza de Mayo, de las madres
¿no? Estaba Eve Bonafini. Y pensaba en algo que puede sonar rebuscado, ¿no? Pero lo estuve pensando hace un rato, que toda la tendencia humana, no importa en qué comunidad se dé, desde lo que se supone que es la civilización más antigua, son los aborígenes, en alguna parte de Australia, hasta el mundo occidental del capitalismo tardío, tiene una cosa en común, que es la búsqueda de orden. El lenguaje es una búsqueda de orden. La percepción va ordenando el mundo, y lo separamos en salados y dulces, en amigos, enemigos, en fin. Y yo decía hoy temprano que los saqueos, las imágenes que veíamos ayer, eran la visión pura de la autodegradación de los que hacían eso, ¿no? Y uno de los errores, otro más en el manejo, digamos así, de la comunicación de la Rúa, que hablaba ayer, por ejemplo, de que había que diferenciar entre necesitados y violentos o delincuentes. Es un disparate. ¿Por qué? Porque llegado el momento del caos total, justamente lo que no se puede hacer es diferenciar. Por algo la policía no disparaba, porque hubiera sido una masacre. A lo que voy es, evidentemente, hay una diferencia entre organizarse para reclamar, incluso para solicitar alimentos, y una horda. Sí, o sea, la horda es el fin de la humanidad en cualquier parte del mundo, ¿no? Y más allá de signo político, ideología. Yo no quiero con esto decir que el gobierno tiene razón, el gobierno argentino, y creo que, lo dije temprano, de la Rúa hizo una cantidad de macanas muy grandes, pero digo, esto del caos no deja satisfecho a nadie, tiene algo como en una violación de esas que se producen colectivas, hablo de una violación no sexual, que deja a todo el mundo como luego enormemente contaminado por esa especie de desenfreno. Creo que la propia gente que participa sabe que es una pequeña, digamos, salvación minúscula, y es hambre y desastre inmediato, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, creo. Las madres representan una organización, se organizaron en plena dictadura, en el periodo más oscuro de la dictadura argentina, y lo que sigue ahora es la antípoda, es el desastre del caos, ¿no? Que todo el mundo desea conjurar, literalmente todo el mundo, ¿no? Pero si vos lo mirás, ahora tenemos un conjunto de gente importante que está desconforme, que cacerolea, y en el medio hay numerosos grupos que lo que buscan es desestabilizar. Es decir, están los grupos que buscan desestabilizar a Caballo, los que buscan desestabilizar a De la Rúa, los que buscan desestabilizar a la sociedad en su conjunto. Entonces vos tenés una masa indiferenciada que protesta, y en el medio grupos diferenciados con objetivos más claros que tratan de desestabilizar. Y entre ellos, una de las formas de desestabilizar es provocar a la policía, a ver si la policía se calienta y hace un desastre que genera noticia en sí mismo, es decir, que genera una cadena en sí misma. Pero ¿sabés qué? En realidad, digo, bueno, esto pasa, por supuesto, en todas partes del mundo, que cuando hay situaciones de este tipo y estallidos sociales, intervienen diversos grupos organizados. En Argentina, además, hay una larga tradición y una abundante mano de obra desocupada, tanto de un lado como del otro, ¿verdad? Hay fuertes versiones de que los saqueos en las épocas de Alfonsín, una de las personas que operó en la sombra por organizarlo fue nada menos que el inefable personaje de Rodolfo Galimberti. Con sus operadores con experiencia de guerrilla urbana. Pero sea como fuere esto, por supuesto que siempre pasa eso. También por supuesto que la gente que ayer salía entre contenta y avergonzada con un paquete de galletitas, arriesgando a que le pegaran con una bala de goma en la cabeza por llevarse 1 kilo de yerba. Bueno, esa no forma parte de los grupos desestabilizadores, y por supuesto, en ese discurso tan desafortunado anoche de la Rúa, en el cual no dijo una palabra sobre la posibilidad, de una esperanza. Yo no digo que vaya a sacar de la galera una solución y diga, bueno, ahora después de 2 años nos hemos dado cuenta que lo que había que hacer es esto y lo vamos a hacer y se va a arreglar todo. Pero era un tono de, eso que yo decía hoy, ¿no? Bueno, estamos ante una situación que es absolutamente ajena a nuestra voluntad y a nuestra culpa, porque empezó, bueno, sí, todos somos culpables, ese dardo... Las causas vienen desde lejos, sí. Así, lateral para la situación que heredó de Menem, admitiendo cierta cuota muy vaga de responsabilidad también, de todos tenemos que... y pidiéndole a la gente que ni siquiera que aguantara. Una cosa como decir, bueno, nosotros estamos haciendo lo que podemos hacer, les vamos a dar comida, cosa que además a uno lo impacta, ¿no? Que un país como Argentina llegue a una situación en que tienen que distribuir alimentos
a la gente porque está pasando, grandes cantidades de gente están pasando hambre, ¿no? Cuando uno piensa en Argentina, debería faltar cualquier cosa menos comida, ¿verdad? Una de las preguntas que se hacían anoche en los distintos programas periodísticos de la televisión argentina era una pregunta muy válida, ¿no? Llegada la decisión de distribuir alimentos desde el gobierno, ¿cómo se entiende que lo hagan ahora y no antes, verdad? Porque quiero decir, el hambre que un sector importante de la población argentina evidentemente pasa, no empezó ayer. Pero tiene que ver con el ritmo de decisiones de la Rúa todo este tiempo. Por eso digo que él no es ajeno o ingenuo, ¿no? Habla, por ejemplo, Berbitsky de que hubo un extrañamiento, me parece perfecta la descripción, un extrañamiento de la Rúa desde que entra al poder, que no llega a ponerse en contacto con la gente. Menem, no se olviden, es el Menem, hablo del primero, ¿no? Que baja en un helicóptero, en un estadio, que hace un gran banquete de ñoquis con su foto, debajo de los platos. Es decir, estoy hablando de un manejo populista en la mejor tradición peronista, de llegar a las masas. No digo que sea bueno, pero evidentemente hay un triple salto mortal entre ese gran animador de las masas, que los tiene fascinados, además de vender las joyas de la reina, ¿no?, para lograr dineros rápidos, y este otro señor, y una cosa más, ¿no?, que había el famoso plan Trabajar, que era un contacto entre Menem y Duhalde y un plan enorme, donde él le iba derivando, ¿no?, a la provincia de Buenos Aires, Menem, cantidades exorbitantes de dinero todo el tiempo que se acaban. Cuando entra este hombre se acaban. Entonces digo, esto era algo anunciado. No entra más plata, no hay más plan Trabajar, sea un dinero de desocupación, ¿y qué pasa? Pero pensemos un poquito ahora, ¿qué viene ahora después de esto? ¿Qué pasa ahora después de esto? Enseguida, si te parece, nos metemos en la que el tema único ha sido Argentina, y en la que, por supuesto, no hemos podido de ninguna forma agotar todas las facetas que tiene la situación actual, y muy difícil también es que podamos avisorar con claridad qué es lo que viene, porque de alguna manera eso es lo que nos ha quedado pendiente para estos últimos minutos. Un oyente, por ejemplo, Luis Eduardo, manda este mensaje: me permito ser reiterativo en relación al problema argentino y similares. Con un gobierno democrático representativo, el gobierno está teóricamente obligado a gobernar para el pueblo, para la mayoría. Si gobierna en beneficio exclusivo de una minoría, quienes lo votaron tienen derecho, y termina siendo un reclamo, que se cumpla lo prometido. Eso es lo que tiene que hacer De la Rúa y cualquier presidente democráticamente electo: gobernar para el pueblo y no para intereses exteriores, señala este oyente. Y ustedes se quedan pensando. Parece irónico respecto a Menem, porque Menem fue votado con toda una plataforma populista abierta, y comienza la venta de las empresas del Estado, y toda una serie de movidas que no queda otro que llamar globalizantes, neoliberales. Que prometió, claro, todo eso se cayó, pero ¿qué pasó? Pero tenía los planes trabajo, tenía ese, no recuerdo el nombre, un gran fondo del conurbano, qué sé yo, que era una plata enorme que le daba a Duhalde, que era su socio en ese momento, no su enemigo actual. Entonces lo que digo es, eso de gobernar para la gente y según lo que se prometió, si se aplica a Menem no da, porque Menem no lo hizo. Y la gente lo religió, por lo menos una vez. Sí, y yo creo que eso fue un momento muy importante desde el punto de vista de la psicología social argentina. Pues fue un momento en que ya después del primer periodo la gente tenía suficientes elementos para saber qué clase de personaje era el presidente. Y hubo en mucha gente una opción deliberada del tipo de decir, bueno, este hombre es deshonesto, es un... Y rompió la promesa, rompió la palabra. Pero a mí me conviene que él esté, por lo tanto hago un voto... Me conviene más que la otra alternativa, era un poco eso, como que la alternativa no inspiraba confianza. Lo cual es casi una especie de referendo de complicidad, ¿verdad? Claro. Pero a mí la nota del oyente, el mail del oyente, me plantea una reflexión que creo que es importante, es decir, Maganudo, gobernar para el pueblo, ¿qué quiere decir eso concretamente? ¿Cuál es el plan de gobierno al que se refiere? Lo mismo que la gente que ayer reclamaba, decía, no, hay que abandonar esta política económica. Maganudo, ¿cuál es la otra? En primer lugar, la otra... no tiene, tiene tan poco, digamos, si uno agarra cuál es la otra y le pide a 20 personas de los que dicen que hay que cambiar la política económica que diga cuál es la cual, tienen 20 posiciones diferentes. Ariel, ¿cuál es esta? Porque hubo 4 o 5 las últimas semanas. Lo que pasa es que hoy, conceptualmente, se ha ido desarrollando más o menos una concepción de lo que es la ortodoxia. Y una ortodoxia... Lo de Cavallo era ortodoxia. No, Cavallo era otra cosa. No, era una improvisación, el paso. También es ortodoxia, porque hay un repertorio. También es ortodoxia, porque acá hay un punto de fondo. Los estados
La maquinaria del Estado gana más de lo que recauda o, en caso contrario, recauda más de lo que, recauda hasta un punto tal para pagar su gasto que afecta a la competitividad de las empresas, la competitividad internacional. Entonces, esa es la madre del borrego en todos nuestros países. Emiliano, el Estado gasta mucho y nadie quiere hacer que el Estado baje sus gastos, porque eso afecta a intereses que son los grupos de poder más fuertes que existen en nuestros países, que son aquellos que viven del Estado. Entonces, ese es el problema en todo nuestro